Hola, mi nombre es Leslie Mariela y estoy súper emocionada. El día de hoy voy a estar abordando un tema: ¿cómo converso con Dios? Tengo una lista infinita de temas que me encantaría abordar durante todo mi canal, pero esta semana estuve orando como que Dios, ¿qué quieres que comparta? ¿De qué quieres que hable? ¿Qué tema quieres que exponga, pues sí, o sea, que comparta? Y hace cuenta de que estaba conversando con una amiga, Ingrid, es una misionera de Puerto Rico, y y bien padre, porque estábamos hablando de cómo, o sea, de ser más sensibles a la voz de Dios y cómo, pues uno sí puede conversar con Dios, o sea, incluso estamos leyendo el libro de Hechos, estamos haciendo el Hechos Challenge en nuestra iglesia, entonces estamos leyendo el libro de Hechos todos los días, un capítulo, y me encanta porque literalmente Hechos, pues es, literalmente somos la continuación de Hechos, o sea, me encanta cómo los apóstoles escuchaban al Señor y el Señor les daba indicaciones, les decía qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a quién compartirles. Entonces me encanta porque de verdad no es diferente. Literalmente nosotros tenemos el Espíritu Santo como lo tenían los discípulos en esos tiempos, y de verdad tengo varias historias que les quiero compartir porque pues obviamente no ha sido así toda la vida, pero es bien padre como cuando tú vas conociendo a Dios y vas pues desarrollando tu relación con Dios, como te vuelves sensible a su voz. Incluso es un buen ejemplo, es como cuando te marca tu mamá o te marca tu mejor amiga o tu mejor amigo, pues no le contestas como que así como, o sea, escuchas su voz y en cuanto escuchas su voz sabes que es tu amigo, ¿no? Y es bien padre porque en tu caminar con Dios es la misma cosa. En cuanto más caminas con Él, en cuanto tienes más tiempo leyendo su palabra, orando, escuchando, siendo sensible a su voz, es más fácil escuchar su voz. Y pues bueno, te digo que estaba hablando con mi amiga Ingrid y estábamos platicando de ser más sensibles, ¿no? Es súper importante ser sensibles a la voz de Dios porque nosotros en muchas ocasiones vamos a ser las únicas personas que estamos representando a Cristo, en donde sea que estamos, no sé, ya sé que sea en el gimnasio, en la escuela, en un restaurante, en el súper, cuando vas de compras, cuando vas a una reunión con amigas. A veces vamos a ser los únicos que estamos representando a Cristo en ese lugar. Y de verdad que mi corazón arde por las personas perdidas. Muchas veces me pongo a pensar en mi pasado, y yo tuve muchas amistades que eran cristianas en la prepa, y hasta el día de hoy me pregunto por qué nunca me dijeron de Jesús, por qué nunca me explicaron el evangelio, por qué nunca me dijeron Dios está en control. Jamás escuché un versículo, jamás, como que muchas amistades que después me enteré que eran cristianas, jamás escuché que me dijeran, hey, puedo orar por ti, o hey, siento de parte de Dios compartirte este versículo. Entonces, para mí es esa carga tan grande de estar consciente y estar constantemente inclinando mi oído a su voz para poder escuchar lo que Dios está hablando pues a mi vida, para poder saber cuál es su voluntad, pero también yo sé que su voluntad es que prediquemos a las naciones, que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Entonces, yo sé que eso es algo que literalmente es la voluntad de Dios. Entonces, algo que le platicaba a mi amiga Ingrid y estábamos platicando, porque ella me estaba compartiendo también cosas, me mandó un mensajito en su viaje misionero, recientemente fue a África, y me mandó un mensajito con un versículo muy clave, que literalmente yo sé que era la voz de Dios hablando a su vida, porque literalmente era algo que ya Dios me había hablado a mí. Entonces, cuando yo recibí ese mensajito,
yo sabía que era Dios y le dije, ay Ingrid, de verdad hiciste mi día, porque en serio ese versículo es muy alineado a lo que Dios me está enseñando en este momento. Y le dije, ¿sabes qué? Ya sé de qué voy a hablar en esta semana en el video y voy a hablar de cómo conversar con Dios. Y literalmente tengo infinidad de historias. Si tú eres una persona que se ha juntado conmigo, si hemos ido tal vez a algún lugar, algún restaurante o alguna cosa, sabes que soy muy, a lo mejor no sé cómo se le podría decir, soy muy intencional en poderle compartir al mesero, a la mesera, al del cafecito, en diferentes ocasiones y especialmente cuando estoy sola. Tengo muchas historias, creo que el gimnasio es uno de mis lugares como favoritos para, no sé, para evangelizar, en el sentido de que igual también voy, me encanta correr. Bueno, no es cierto, no me encanta correr. Bueno, está raro, me gusta correr, pero no me gusta hacer ejercicio y creo que el correr es de mis cosas como que más me relajan y es como mi tiempo para mí y para Dios, y cuando estoy corriendo en la caminadora estoy orando y estoy platicando con Dios y es bien loco, ¿no? Porque tengo muchas historias en el gimnasio y, y una de ellas es, estaba haciendo desplantes y estaba pues como, pues sí, o sea, como arrodillándome desde un lado del gimnasio hasta el otro lado del gimnasio. Y había una señora en una máquina esas que te subes y es como, no sé, o sea, no es una caminadora, pero no sé cómo se llama, la verdad. Les digo que esto del ejercicio no es lo mío. Sí intento mantenerme saludable, comer bien y ejercitarme, pero la verdad es que no me sé los nombres de estas máquinas. Bueno, pero estaba encima, bueno, estaba arriba de esta máquina donde se mueve así, sus brazos así, y pues yo haciendo desplantes y yo escuché a Dios. Bueno, en ese momento no estaba segura si era la voz de Dios, pero se me vino esta como impresión, como esta frase decía, es buena mamá. Y yo sentía como Dios diciéndome, ve y dile que es buena mamá. Y yo así de que no, yo estoy muy ocupada, Dios, estoy haciendo desplantes, lo siento mucho, estoy en el gimnasio, ¿no? Pues obviamente como que... Y luego sigo y luego la señora sigue en ese mismo lugar, o sea, de verdad, yo creo que como por 30 minutos estoy haciendo desplantes y teniendo yo esta conversación con Dios de que, Dios, pero ¿estás seguro que eres tú y no es una idea mía, no es algo que yo estoy pensando que según yo eres tú? Y literalmente así que la señora estaba ahí y no se iba esta impresión y yo, Dios, pero que si ni siquiera es mamá, qué pena si yo me acerco y le digo, ay, es muy buena madre y ni siquiera tiene hijos. Y bueno, yo le dije a Dios, bueno Dios, y cuando termine de hacer mi set de desplantes de aquí a allá y todavía está esa señora en esa máquina, es porque tú quieres que le vaya y le diga esta frase. Bueno, típico que hasta hice unas cuantas más, nada más para asegurarme, ¿no? Ya tenía bastante rato haciendo desplantes y termino de hacer desplantes y la señora sigue ahí. Entonces era cuando dije, ok Dios, dame valentía, pon las palabras correctas en mi boca y pues vamos, me acerco con la señora, le digo, a lo mejor es muy extraño, pero siento muy, muy fuerte de parte de Dios decirle que usted es muy buena madre. No les puedo explicar qué sucedió en ese momento. O sea, la señora empezó a llorar y llorar. O sea, literalmente estaba llorando y llorando y en ese momento le dije, no sé, o sea, como que de verdad se me hace bien increíble como cuando uno toma el paso de fe, Dios empieza pues a poner palabras en tu boca, a depositar palabras en tu boca y realmente no recuerdo exactamente qué le dije, probablemente fueron algunos versículos, no recuerdo, pero yo solamente recuerdo que la señora estaba llore y llore y llore y le dije, ¿me permite orar por usted? Me dijo, claro que sí. Y luego oré por ella y cuando terminé de orar por ella me dice, de verdad, muchas gracias por tu palabra. Y me dijo, ¿ves allá? Voltea allá, ese jovencito que está allá.
es mi hijo, tiene autismo y a veces no sé cómo ser la madre que él necesita. Entonces, bueno, esa es una de muchas historias, no sé, les podría contar unas cuantas más. De hecho, me encanta, o sea, es bien padre porque incluso me ha pasado lo opuesto, que pienso que escuché bien, pero no era esa persona y así, ¿no? Por ejemplo, otra vez, una señora estaba enseguida de mí y pues yo estaba corriendo, yo corro por 30 minutos. Y mientras corro, estoy orando por todo, estoy orando por mi día, estoy orando por mis amistades, estoy orando para que Dios me dé valentía para predicar el evangelio, oro por mis amigos. Si hay alguien que Dios pone en mi corazón en ese momento, a veces Dios me trae como a memoria gente y pues trato de orar lo que siento que debo de orar por esa persona. Oro para que para poner todos mis planes en sus manos, los de ese día, los de la semana, si hay como proyectos o algún evento de mi trabajo o algún evento de la iglesia, lo pongo en sus manos. Oro por mi familia, oro individualmente por mis hermanos pues sí, por mis hermanos, por mi mamá, por mi papá, por mi sobrina, por mi cuñada, por mis primas, por mis tíos, o sea, de verdad oro por todos, pero bueno, estoy así, ¿no? Y ya terminé de orar y siempre oro Efesios 6 y me encanta porque Efesios 6 es la armadura de Cristo, ¿no? Y me encanta porque en la palabra de Dios dice en Efesios 6 que nos pongamos los zapatos los zapatos de la fe, perdón, para que estemos listos para predicar el evangelio. Y pues en ese momento hasta le decía a Dios, ya tiene varias semanas que no le comparto a alguien, tiene varias semanas que no le digo a alguien de tu amor o no oro por alguien. Y yo me reto, o sea, a veces yo sé que a veces no he sido muy constante en compartir porque pues obviamente trabajo en una iglesia y a veces puedes justificar, ¿no? Como, no, pues trabajo en una iglesia y hago esto y hago el otro, siempre estoy hablando de Jesús. Pero pues realmente sí y no. O sea, Dios nos llama a que vayamos a todas las naciones y hagamos discípulos de todas las naciones. Entonces, trato de ser intencional. Entonces volteo y estoy así como que, Dios, ¿a quién quieres que le hable el día de hoy? ¿Quién necesita una palabra de ánimo? ¿Quién necesita oración? Y obviamente la verdad es que en nuestro mundo todo el mundo está necesitado. Y yo, pero ¿a quién Dios? ¿A quién Dios? Y estoy corriendo y ya continúo, faltan como 10 minutos de correr. Y de verdad se me vino otra vez una frase como soledad, soledad, soledad. Y había una señora enseguida de mí que hasta me sonrió y le pregunté como que, oiga, disculpe, ¿usted se ha sentido sola? Y dice, no, realmente no, o sea, pues lo normal y así, ¿no? Y bueno, dije, a lo mejor no se siente cómoda compartiéndome, entonces le dije, bueno, ¿me permite orar? Me dijo, claro que sí, oré por ella, pero yo sentía pues como que no fue ella, o sea, esta palabra no era para ella, o sea, esto no era para ella. Entonces ya terminé de correr, limpié la máquina y estoy orando como, Dios, ¿para quién era esta palabra? O sea, ¿quién necesita escuchar esto? ¿Quién necesita escuchar que no estás sola y que tú estás con ella? Y ya se cuenta de que me bajo de la máquina y me meto al locker. Y de hecho cuando estaba corriendo había visto como la pared. Es raro, o sea, suena, a lo mejor es medio raro que te explique eso, pero veía como la pared del locker. Y ya, o sea, pero bien raro, yo estuve orando, dije, bueno, a lo mejor ahorita me topo a alguien en el locker y si me topo a alguien en el locker, Dios, pues voy a preguntarle si se ha sentido sola. Entro al locker, me lavo las manos, me seco las manos, no veo absolutamente a nadie y de repente escucho ruido y yo, hay alguien aquí en el locker. Y yo así como que, pues estoy constante como orando, ¿no? Orando, intercediendo porque pues quiero ser sensible a la voz de Dios y quiero que cuando hable, pues no sea yo sino Dios a través de mí. Entonces pues ya me salgo de esa área y en eso me topo una chava justamente en el área donde yo había visto mientras estaba como corriendo, donde se me vino como tipo, no sé, podría decir como esta impresión, visión.
y le pregunté, le dije, disculpa, le dije, ¿te has sentido sola? Y me dice, dice como estaba en el teléfono y traía sus earpods y le dice, hey honey, just a second, I'll call you later, o algo así, no recuerdo exactamente, pero me dice, I have. Me dijo, sí, me he sentido sola, hablo en inglés. Me dijo, sí, me he sentido sola. Mi esposo está fuera, es soldado y no se encuentra en estos momentos y me he sentido muy sola. Y ya le dije, ¿sabes qué? No estás sola, Jesús siempre está contigo. Y le empecé a decir ahí varias cositas que Dios empezó a poner en mi corazón y le dije, ¿me permites orar por ti? Oré por ella y fue increíble porque literalmente ella me dijo, ya cuando terminamos de orar, me dijo, muchas gracias, de verdad esta era una palabra que yo necesitaba, en serio, te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias. Y bueno, de verdad me podría sentar aquí y contarte muchas historias, esas son unas de las más recientes. Igual después hago otro video y cuento más historias de estas. Me encanta hacer esto y te lo comparto no porque yo sea alguien sobrenatural y que escucha la voz de Dios de una manera diferente, pero es que cuando nosotros le pedimos a Dios que nos muestre su corazón, que nos muestre y nos permita ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven, Dios de verdad lo hace posible. O sea, de verdad Él nos muestra la necesidad de la gente. Literalmente su corazón arde por el perdido, su corazón arde por la gente, que su corazón arde por nosotros, nos ama. Entonces, ¿por qué no va a querer usarnos para poder traer ánimo, esperanza, salvación a las personas? Entonces, no sé, con este videito de verdad anhelo animarte a que busques a Dios y retarte a que de verdad lleves una vida que evangeliza, que lleves una vida que constantemente está compartiendo de Jesús en la escuela, en tu trabajo, en donde sea que estés. No es una casualidad que Dios te haya puesto en donde estás, o sea, literalmente eres las manos y los pies de Cristo. Y bueno, la manera en la cual, de verdad, como te lo decía, la manera en la cual uno se empieza a ser sensible a la voz de Dios, primeramente es a través de su palabra. Es literalmente leyendo su palabra todos los días, porque esa es una de las maneras donde Dios habla. Muchas veces queremos como que no, que venga alguien, que me profeticen, que alguien venga y me diga, que una prédica, que esto y que el otro, pero la manera más efectiva que Dios nos va a hablar es a través de su palabra, porque literalmente, o sea, ya habló y ya habló a través de su palabra y obviamente sí, Dios usa gente, pero de verdad Dios quiere hablarte a ti y Dios también quiere usarte para hablar a otros de su palabra. Y memorizándote versículos de verdad y también siendo muy intencional, a lo mejor suena muy radical y muy raro como que, pero de verdad es estar constantemente, orar sin cesar, dice en la Biblia. Y yo de verdad cuando llego a un lugar digo, Dios, incluso antes, cuando inicio mi día, trato de empezar mi día diciendo, Dios, tú ya sabes con quién me voy a topar el día de hoy. Tú sabes la necesidad de las personas con las cuales voy a encontrarme el día de hoy. Tú sabes que voy a ver a mi amigo este o a mi amiga esta, que hoy me voy a juntar con este grupo, vamos a ir a escalar, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer el otro. Tú sabes que vamos a ir a tal restaurante, o no sé qué restaurante vamos a ir, pero va a haber una mesera. De verdad, trato de orar incluso antes para poder estar como sensible, y cuando llego ahí a veces hasta soy intencional en apartarme, voy al baño y digo, Dios, háblame, qué necesitas, qué quieres hablar en este momento, porque de verdad mi corazón anhela que otros conozcan de Jesús. Y si nosotros no hablamos, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero si nosotros no abrimos nuestra boca, si nosotros no nos memorizamos versículos, si nosotros no platicamos con Dios y si nosotros no somos intencionales en evangelizar, las personas no van a conocer de Él. Entonces, pues de verdad mi anhelo y mi deseo más grande es que tengas una pasión, que la vergüenza se te quite. Y la única manera, o sea, porque mucha gente me dice es que les digo, yo no sé cómo le haces, que no te da pena.
Y la verdad es de que no me dé pena, pero creo que mi temor porque la gente se pierda es mayor al que dirán. Mi temor de que alguien pase la eternidad en el infierno de verdad rompe mi corazón, y tengo como hoy una necesidad de que otros conozcan de Jesús y puedan toparse con su amor como yo un día lo hice. Y no solamente eso, pero también es súper, pues sí, es súper importante que estemos compartiendo, y de verdad no soy nadie especial. En la palabra de Dios podemos ver con los apóstoles que literalmente ellos pedían más de Dios, que los llenaran de valentía, que los llenara de su poder, de su amor. Y podemos ver incluso en la vida de Pedro, ¿no? Antes de Hechos, cómo él negó a Jesús. Él negó a Jesús en 3 ocasiones y se avergonzó de Jesús. Pero podemos ver en Hechos cómo al ser lleno del Espíritu Santo, él tuvo una valentía que incluso lo llevó a la cárcel, incluso pues a perder su vida por el Evangelio. O sea, literalmente ese mismo Espíritu Santo mora en nosotros y Dios quiere darnos esa valentía. Entonces, déjame orar para que Dios haga esa obra y ponga en ti el querer como el hacer. Padre Santo, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque podemos conversar contigo, Dios, y eres un Dios que de verdad te encanta platicar con nosotros, de verdad, te encanta, más que cualquier otra cosa, tú anhelas tener comunión con nosotros, Señor, y nosotros queremos anhelar tener esa comunión contigo, Señor, y queremos que nuestro corazón arda por lo que arde tu corazón. Jesús, quebranta nuestros corazones, Padre, quita toda indiferencia, Señor, ayúdanos a ver como tú ves, ayúdanos a ver la necesidad del perdido, del que no te conoce, Señor, y también, Señor, incluso poder ser más sensibles, Señor, para poder ser instrumentos para hablar de esperanza, gozo, animar a alguien cuando no está de buen ánimo, cuando están tristes. Ayúdanos a hacer esa voz que clama en el desierto, Señor, en nuestras escuelas, trabajo, en donde sea que estamos, Jesús. Queremos ser la sal y la luz, Padre. Danos una valentía, Señor, que nuestro temor porque la gente se pierda sea mayor que al temor al que dirán, Señor. Quita toda vergüenza, Señor. Danos valentía, llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo, de tu amor, para poder predicar a las naciones, Señor, y para poder compartirle a nuestros familiares, amigos, a las personas que nos topemos en el súper, a las personas que nos topemos en la escuela, en el trabajo, cuando vamos de compras, cuando vamos con nuestros amigos, Señor, que tengamos un anhelo de predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aún antes de que empezáramos a orar, tú ya estabas obrando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Te mando un beso y un abrazo y nos esperamos, o más bien, los esperamos. Me confundí todo y lo dije mal y me estoy comiendo el cabello, pero te espero el siguiente lunes. Adiós.